Bien, ahí estamos grabando. Entonces, otra vez. La clase anterior habíamos visto cómo calcular la corriente instantánea para un circuito, por ejemplo este de la imagen, si recibía un voltaje de corriente directo de entrada. ¿Qué era lo que hacíamos? Convertíamos el circuito al dominio de la frecuencia, convertíamos el voltaje al dominio de la frecuencia o al dominio S, que es lo mismo, y pues hacíamos simple ley de Ohm para encontrar la corriente. Ahora, esto solo aplica cuando tengo circuitos de corriente directa o fuentes conmutadas muy simples. Si mi circuito recibe lo que se conoce como una entrada forzada, que es un voltaje complejo, así como el que tengo yo aquí, va a producir lo que se conoce como respuesta forzada. Entonces, ¿cómo calculo la corriente forzada del circuito, la respuesta forzada? Pues vamos a utilizar lo que vimos también en la clase anterior, que era convertir un voltaje complejo en su expresión simplificada. Y vamos a hacer otra vez el análisis de la ley de Ohm, pero ahora con este voltaje mucho más complejo. Ahora, cosas que debo tener en cuenta. Si este es mi voltaje de entrada, primero, mi corriente va a estar relacionada con ese voltaje porque la produce ese voltaje. Ahora, la corriente, si se fijan, la corriente no va a cambiar su ritmo de decaimiento. ¿Sí? Si el voltaje cae, la corriente cae. ¿Sí? Y van a caer o se van a disipar en la misma proporción y a la misma velocidad. Si el voltaje oscila, la corriente va a oscilar y va a oscilar a la misma frecuencia. ¿Sí? No podemos tener una corriente que oscile más rápido que el voltaje que la está produciendo o una corriente que oscile más lento que el voltaje que la está produciendo. Y también eh, vamos a tener un desfasamiento con respecto del voltaje de entrada y una amplitud, pero esos elementos sí pueden cambiar, es decir, mi corriente conserva la forma del voltaje, pero lo único que cambia es la amplitud de la corriente y el desfasamiento o el retraso de la corriente. ¿Queda esto claro? Entonces, en realidad esas son mis únicas dos incógnitas. ¿Cuánto es la amplitud de la corriente y cuál es su desfasamiento? Porque lo demás, que es el decaimiento y la oscilación, son las mismas del voltaje. Las paso tal cual. Entonces, solo desconozco la amplitud y el desfasamiento. Ahora, ¿cómo voy a calcular esos dos elementos? Para calcularlos, pues lo primero que tengo que hacer es convertir el voltaje a su forma simplificado, a su forma fasorial y la frecuencia a su forma compleja. Entonces, revisen sus apuntes y díganme, ese voltaje en forma compleja, ¿cómo queda? Ese voltaje, si lo convierto a su forma compleja, ¿cómo queda? ¿No sería 60 ángulo de 10? Así es, déjenme ponerme acá. Bien, entonces yo tengo que mi voltaje de entrada en el dominio del tiempo, pues está dado por la expresión 60 por E a la menos 2t, que multiplica el coseno de 4t más 10 grados. ¿Sí? Y no me lo soporta el símbolo. Bueno, lo voy a dejar así sin símbolo. ¿Sí? Ahí está, 10 grados. Tengo que cargar el paquete de símbolos. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Sí, ese es mi voltaje de entrada. Ahí está mi voltaje de entrada. Entonces, ahora díganme ustedes. Ya me acaban de recordar ahorita la fórmula, ¿sí? Mi voltaje complejo, ¿sí? Mi voltaje complejo, ¿cómo va a estar dado? Pues es el voltaje máximo
voltaje máximo. Déjenme ver si carga el ángulo. Ahí está. Voltaje máximo, ángulo de teta. Entonces, ¿a cuánto es igual esto? 60 ángulo de 10. Muy bien, 60 ángulo de 10. Ahí está. Ya tengo mi voltaje complejo. Listo. Mitad del trabajo terminada. Ahora, la frecuencia compleja. Sí, ya tengo mi voltaje complejo o voltaje fasorial. ¿Cómo expreso la frecuencia en forma compleja? -2 más J4. Pero la expresión primero, para que se acuerden sus compañeros. Pues era ρ, no sé qué, no es ρ, es sigma. Ahí está. Más J omega. ¿Sí? Y esto ahora sí es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la sigma de mi voltaje de entrada complejo? -2 más J4. Menos 2 es sigma, más la frecuencia angular, pues es 4, entonces es J4. Muy bien, ahí está. ¿Todos entienden hasta ahorita? Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, eso pues ya lo tengo aquí. Ahí está mi resultado, ya hice la conversión. Ahora, ¿qué me falta? Pues ya tengo el voltaje y la frecuencia complejas. Ahí. Mi segundo paso. Ahí está. Mi segundo paso pues es encontrar una ecuación característica para el circuito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a encontrar esta ecuación característica? Pues depende. Depende de lo que estemos buscando y depende de los datos que tengamos. Mi ecuación característica para este circuito la puedo encontrar de varias formas. ¿Sí? La puedo encontrar tanto por la ley de Ohm como por lo que hayamos visto de la ecuación característica, nada más despejando para encontrar la corriente. Es decir, ecuación característica para este circuito, déjenme ponerlo acá. Ecuación característica para este circuito, déjenme acá, para acá, ahí está. Pues como este ya habíamos visto que es un circuito muy simple, pues lo puedo deducir nada más por la ley de Ohm, es decir, ¿qué desconozco? ¿Cómo encuentro la ecuación característica? ¿Cuál es la variable o cuál es la magnitud que estoy tratando de encontrar ahorita, la que desconozco? ¿Qué es lo que desconozco de este circuito? La amplitud de la corriente. La corriente en general, digamos. Ya tengo parte de la corriente, pero la corriente en general la desconozco. ¿Sí? Entonces, desconozco parte de la corriente. Ahora, ¿cómo calculo la corriente para este circuito? Así encuentro la ecuación característica. Podría calcular las reactancias de los dos elementos, luego por ley de Ohm, ¿no? Con el fasor del voltaje. Entonces, por ley de Ohm. Una de las formas es por ley de Ohm. Muy bien. Entonces, corriente. ¿Cómo me dice el que encuentro la corriente en la ley de Ohm? Es que, Voltaje sobre resistencia. así es. La corriente, pues, que es lo más fácil, es voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Voltaje sobre resistencia. Pero, aquí en el dominio S no es voltaje directo. ¿Qué es? El fasor del voltaje, ¿no? Ajá. Es el fasor de voltaje o mi voltaje, digamos, en el dominio de la frecuencia. Y no hay resistencia. ¿Cómo se llama? Reactancia. La reactancia total. ¿Sí? Ahí está. Entonces, otra vez, igual que en el otro circuito, si se fijan, vamos a hacer otra vez muchas de las cosas que hicimos para el otro circuito. ¿Cómo calculo? O sea, de esos dos, ¿cuál conozco y cuál desconozco? O sea, de voltaje y de reactancia total, ¿cuál conozco y cuál desconozco? Desconoce la reactancia. Así es, el voltaje ya lo tengo aquí arriba. ¿Sí? Este es mi voltaje. Entonces, lo que desconozco es la reactancia total. Vamos a calcular entonces la reactancia total.
¿Y cómo calculo reactancia total? Están como esos elementos, serie o en paralelo. En serio, así que se suman las reactancias, ¿no? Se suman las reactancias, entonces voy a sumar la reactancia de la resistencia más la reactancia del capacitor y eso me va a dar la impedancia total o la reactancia total, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual esto? ¿Cuál es la reactancia de esa resistencia? Revisen sus fórmulas. Es la misma, la resistencia 5. 5 más. ¿Y cuánto es la resistencia de ese capacitor? Perdón, la reactancia de ese capacitor. No se alcanza a ver. Ahí está. ¿Cuánto es la reactancia de ese capacitor? ¿Cómo la calculo? Es 1 sobre S2. Entonces igual, aquí lo voy a poner indicado primero para hacerlo paso a pasito y que no se me pierdan. Entonces la reactancia de un capacitor la encuentro como el inverso de la frecuencia angular por la frecuencia compleja por la capacitancia. O lo que es lo mismo, 5 más 1 sobre 2S. Ahí está. ¿Nadie se ha perdido hasta el momento? Bien, entonces si nadie se me ha perdido, seguimos. Ya tengo entonces la reactancia total, entonces vamos a reemplazar esa reactancia en la ecuación en la que la desconocía, que es la de la corriente. Corriente, por lo tanto, va a ser igual a, y pues esto ya lo habíamos encontrado, que es voltaje en el dominio de la frecuencia sobre la reactancia total, que es R más 1 sobre SC. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Bien. Entonces vamos a seguir. ¿Sí? Y pues ahora sí, ya nada más reemplazo los elementos. Ya había encontrado el valor de Bs, está arriba, es el segundo. ¿Cuánto vale Bs? ¿Cuánto vale BDS? 60 ángulo de 10. Es 60 ángulo de 10. ¿Sí? Listo. ¿Y cuánto vale mi denominador? También ya lo encontré arriba. 5 más un medio de un medio. Ujú. No, sí, 5 más 2S. No. Más 1 sobre 2S. Ajá. 1 sobre 2S. Ahí está. Listo. ¿Y cuánto vale S? También ya había encontrado S. Ya puedo despejar ahí S. Cosa que no habíamos podido hacer en las otras. Menos 2 más J4. Menos 2 más J4. Entonces, mi ecuación pues va a quedar básicamente igual. Y ya nada más voy a reemplazar el valor de S. Que va a ser 2 que multiplica a menos 2 más J4. Ahí está. ¿Se entiende? Bien. Ahora, lo que seguiría aquí pues es ya nada más resolver esto. Si ustedes en métodos matemáticos ya vieron cálculos con números complejos o números polares y rectangulares. Entonces ya nada más es hacer las conversiones. Ahora, pueden simplificarse esas conversiones si tratan de simplificar la ecuación antes de
darle ya valores numéricos. Porque si se fijan, aquí tengo un complejo que está dividiendo. Si quisiera quitarlo de ahí, porque pues no quiero complejos dividiendo, tendría que hacer el conjugado de este complejo. ¿Sí? Tendría que hacer el conjugado de este complejo. Ahora, ¿de qué forma podría simplificar esto o cómo podría no tener ese complejo ahí? ¿Sí? Voy a repetir esta abajo. Y pues antes de dar valores numéricos lo que podría haber hecho era tratar de simplificar esta ecuación. Quedamos que no quería s dividiendo, ¿sí? O no quería que quedara ningún término sobre s. ¿Sí? Y era por esto, la clase anterior ya se los había dicho, y era por esto, precisamente porque vamos a tener conjugados y pues es más difícil trabajar con conjugados, pero es válido, ¿sí? O sea, esta que tenemos aquí, esta de aquí, esta que ya encontré, es una ecuación perfectamente válida. Les voy a dar como la versión alternativa sin s dividiendo. Y como yo ya conozco el valor de tau de este circuito, pues de una vez voy a dejarlo en términos de tau. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Pues esto va a quedar, y esto ya lo habíamos encontrado, ¿sí? Esto lo puedo multiplicar por 1. ¿Sí? Si lo multiplico por 1, ¿se modifica la ecuación? No. Entonces, pues lo que voy a hacer es dejarlo en términos de un 1 que a mí me sirva a multiplicar. Ese 1, ¿cuál va a ser? Pues va a ser S por C sobre S por C. ¿Sí? S por C sobre S por C, pues me va a dar 1. Entonces la ecuación no se modifica. Pero lo que se va a modificar pues son mis términos que tengo ahí en la ecuación. ¿Esto a qué va a ser igual? B de S por S por C, ¿qué me da? SS. Pues me va a dar B de S por S por C. ¿Sí? Ahí está. Y abajo en el denominador, S por SC por R, ¿qué me da? SRC. SRC, ¿sí? O lo que es lo mismo, S tau, ¿sí? O tau S, como lo quieran ver. Más 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me da? 1. 1, ahí está. ¿Sí? Y ya, ahora sí voy a reemplazar los valores de S, que es lo que me faltaría. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues me va a quedar, ya reemplazo todos los valores. B de S, ¿cuánto era? Es 60 ángulo de 10 que multiplica, déjenme encerrarlo entre paréntesis, que multiplica a S. Y otra vez, ¿S cuánto vale? Menos 2 más J4. Y finalmente C, ¿cuánto vale C?
2 faradios. Muy bien, entonces aquí por 2. Ay, porque yo acá es vale 2. ¿Y cuánto valía mi tau para este circuito? 10. 10 que multiplica a cuánto. ¿Cuánto vale ese otra vez? Pues vale menos 2 más J4 y luego todo eso más 1. Y ahí está. ¿Sí? Esa es otra forma de encontrar la ecuación de la corriente. Ambas son válidas, ¿sí? Ambas son válidas, entonces pueden utilizar la que quieran. Los espero un momento por si van a hacer alguna anotación. Entonces los espero un par de minutos. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué la reactancia capacitiva? No me acuerdo muy bien. ¿Por qué no la tomábamos como la fórmula de 1/2 pi FC? Porque esa no es reactancia, eso es una frecuencia de corte. Ah, ok. Y tenía duda porque me venía a la mente esa fórmula. No, esa es la frecuencia de corte. La frecuencia de corte la vamos a ver ya que veamos filtros. Está relacionada con la capacitancia y con la reactancia, pero esa es frecuencia de corte, esa no es reactancia. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces los espero.
Bien, ¿nadie falta? Ok, vamos a continuar entonces. Ahora, ya que tengo estos dos números, pues cualquiera de estas dos expresiones, perdón, la de arriba o la de abajo, pues ya nada más me faltaría hacer las operaciones correspondientes, ¿sí? Ya nada más tendría que hacer las operaciones correspondientes. Ahora, lo que también debieron ver en métodos matemáticos, pues es la precedencia o preferencia de operaciones para números complejos y polares, ¿sí? O números rectangulares y polares, o números complejos y números fasoriales, que es lo mismo. Eh, Acuérdense, los complejos es más fácil sumarlos entre sí y restarlos entre sí que multiplicarlos y dividirlos. Los fasoriales es más fácil multiplicarlos y dividirlos entre sí que sumarlos o restarlos. Entonces procuramos hacer las conversiones correspondientes, ¿sí? Es lo más recomendable. Ahora, ¿cómo hago estas conversiones? Pues sus calculadoras deben de tener alguna función para convertir reales a, bueno, polares a complejos y o polares a rectangulares y rectangulares a polares, ¿sí? ¿Cuál es esa función? No sé, depende de su calculadora. Si quieren utilizar software matemático, también pueden utilizar MATLAB o Octave, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de esos. ¿Cómo le van a hacer? Por ejemplo, supongan que tengo estos números y quiero hacer estas operaciones. Digamos que quiero yo convertir este número, o sea, aquí si se fijan tengo una multiplicación de un fasorial por un complejo. Entonces, lo más fácil es convertir el complejo a fasorial y hacer la multiplicación tal cual. ¿Cómo quedaría eso? A ver. Ahí está. Y acá está mi voltaje, ¿sí? Ok, a ver. Vamos a hacerlo. Y acá voy a poner mi ecuación de este lado. Y ahí está. Nada más que se alcance a ver. Listo, ahí. Entonces quiero convertir este número a fasorial. Perdón, sí, a fasorial, sí, a fasorial. Entonces quiero convertir este complejo a fasorial. ¿Cómo le hago? Por ejemplo, defino pues mi variable compleja. Digo, complejo va a ser, y pues alimento este número que sería menos 2 más 4j. ¿Sí? Ya le doy enter y pues los intérpretes de ecuaciones o el software matemático por lo general trabaja con i, entonces ya están programados para entender lo que es una j y una i y todo me lo van a cambiar por i por defecto, entonces no pasa nada, pueden ponerle j, pueden ponerle i, no importa, es lo mismo, ¿sí? Ya tengo ahí mi complejo, quiero convertirlo a fasorial, entonces vamos a decir si quiero el ángulo, ¿sí? O quiero la magnitud. Vamos a decir que quiero la magnitud. Entonces podría ponerle magnitud igual a, y necesito el absoluto de mi número complejo. ¿Sí? Y ahí está mi magnitud. Y si quiero el ángulo, pues es el comando angle. Y ahí está. Eso significa que este número menos 2 más j4 lo puedo convertir en 4.4721 ángulo de 2.0344. ¿Sí? Ángulo de 2.0344. Eso cambiaría mi ecuación de esta forma. Voy a
Pegar esta abajo. Voy a copiar, la voy a pegar. Y pues ya reemplazo el menos 2 más J4 con lo que acabo de encontrar, que es 4. Vamos a redondearlo a 47. Ángulo de 2.03. ¿Sí? Y pues ahí ya puedo hacer esas operaciones directamente. ¿Sí? Ahí ya puedo hacer mis operaciones directamente. ¿Cuánto me va a dar eso? Arriba, díganme cuánto me va a dar mi expresión. Numerador, ¿cómo quedaría el numerador? Serían 268.2. Ah, y eso por 2. No, pero a ver, 268. Ah, bueno, sí, es 4.47, sí. Vamos a multiplicarlo, sí, de una vez. 60 por 4.47 y de una vez por 2, ¿sí? Y les va a dar 536.4. ¿Por qué puedo multiplicar por 2 directamente? Pues porque ese 2 es lo mismo que si tuviera 2 ángulo de 0, ¿sí? La conversión de números enteros o de números entre comillas normales a polares, pues no, es trivial, o sea, nada más le ponen el ángulo 0 y ya. Acuérdense, polares o fasoriales, pues las magnitudes se multiplican, entonces 60 por 4.47 por 2 me va a dar un total de 536. Entonces mi resultado, ¿sí? Mi resultado va a ser 536.4 ángulo de cuánto. Y esto también lo vieron en métodos matemáticos. ¿Qué le pasa a los ángulos cuando multiplico fasoriales? Suman. Se suman. Entonces, ¿cuánto me da la suma de los ángulos? 12.03. Así es, 12.03. Ya, ahí está mi valor. Ahora abajo. Abajo. ¿Qué vamos a tener que hacer abajo? Díganme. O sea, si lo van a hacer esto a mano, ¿cómo tendrían que hacerlo a mano abajo? Ahí que tiene, ¿número fasorial o número complejo? Real. Complejo. Complejo. Es un número complejo. Ah, complejo, perdón. ¿Y qué operación tenemos abajo? O sea, el número complejo, ¿cuál es la primera operación que tiene que hacer? Una multiplicación. Multiplicación. ¿Qué dijimos que era más fácil para multiplicar? ¿Complejos o fasoriales? Fasoriales. Fasoriales. Entonces, vamos a convertirlo a fasorial para ver qué es lo que pasa. Ya sabemos cuánto es menos 2 más J4. ¿Cuánto era? Es 4.47, ángulo de 2.03. Así es 4.47, ángulo de 2.03. Entonces, lo voy a reemplazar en la anterior y esto va a quedar como 4.47, ángulo de 2.0. Ángulo de 2.03. Ahí está. Y listo. Ya. Entonces, el 10, ¿por qué se reemplazaría? 10 ángulo de 0. Así es, 10 ángulo de 0. Y ahora sí, de esos dos números, díganme cuánto les da antes de sumar. 44.7.
Ujú, me va a dar 44.7. Entonces, de una vez lo voy a reemplazar ahí. Y me va a dar... ¿Y el ángulo cuánto es? 2.03. Ujú, me va a dar 44.7. Ángulo de 2.03. Ahí está. Más 1. Pero, esa operación que falta, ¿qué es? Una suma. Suma. ¿Y qué dijimos que era más fácil sumar? ¿Complejos o factoriales? Complejos. Complejos. Entonces, ¿aquí qué tendrían que hacer? Convertir a complejo. Convertir a complejo. ¿Sí? Convierten este a complejo y pues ya les va a dar la, el número complejo y ya nada más suman reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces, ¿ese uno que es real o imaginario? Real. Real. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, todo bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces les voy a dar chance de que anoten hasta aquí, ¿sí? Porque si no se van a perder. Anoten. Profe, una duda. ¿Qué pasó? Sí, cuando convertimos de polar a complejo Ujú. en la calculadora, tiene que estar en radianes, ¿verdad? Eh, O- depende del modelo de la calculadora. Si, ok. o sea, si lo estuviéramos manejando en pi, o sea, si los ángulos lo estuviéramos manejando en radianes, precisamente en pi, en términos de pi, sí. Ahorita estamos en grados, ¿va? Pero yo cuando saqué el ángulo en grados, Ajá. me daba que eran 116. Y cuando Sí, lo a dejé mí en también, radianes profe. me A mí dio también. 2.03. Ah, entonces sí cambian las radianes. Entonces sus calculadoras lo están sacando está raro, pero sí cambian los radianes. Es un- no sé cómo la tenemos, es como saca ese ángulo. Ah, ya. Pero pues como vimos que usted la sacó en 2 radianes. Sí, cámbienlo. Ah, sí es cierto, es que yo lo estoy sacando con el Octave. Entonces a mí me lo está dando en radianes. O sea, están bien ustedes están en grados, están bien. Yo soy el que está trabajando ahorita en radianes, ¿va? ¿Y eso no afecta a los cálculos, profe? El hecho de que no sean grados o así. Sí, de hecho sí, a mí se me pasó pasarme a grados, ¿sí? A mí se me pasó pasarme a grados. Entonces, para pasarse a grados nada más es el comando degturrad, ¿sí? Yo ahorita estoy en radianes, se me olvidó que estoy trabajando en radianes por el software, está por defecto en radianes. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Qué me afecta? Pues nada más los ángulos, ¿sí? Aquí tenía que el ángulo era 2.03, entonces degturrad y 2.03. Ahí está. ¿Sí? No, no, es rad to deg. Es rad to deg. Es al revés. Es radianes a grados, y no voy a convertir los radianes a otros radianes. Es rad to deg. Rad to deg. Radianes a grados. Ahí está, 116, perdón. Entonces, pues nada más reemplazamos acá en la ecuación los ángulos. Entonces, ángulo no es 2.03. ¿Cuánto es? 116.31. O sea, ustedes están bien. ¿Va? Ustedes están bien. Y pues abajo, ¿qué se afecta? Nada. Abajo, nada. Nada más hay que cambiarlo. ¿Sí? Hay que cambiarlo. $116. Arriba, ¿cuánto me va a quedar? La magnitud no se va a modificar, va a seguir siendo 536.4. El ángulo, ¿cuánto va a quedar ahora? 126.3. Ujú.
va a ser 126.31. 131. Ujú. Ahí está, 126.31. Listo. Abajo, ¿qué se modifica? Pues voy a tener igual 10. Otra vez la voy a poner aquí para que vean de dónde veníamos. ¿Sí? Ahí está, voy a borrar el denominador. Y otra vez, era 10 que multiplicaba a... ¿Cuánto nos había dado? 4.47. ¿Ángulo de cuánto? 116.31. 116.31. Muy bien. Ahí está. Y eso quedamos que se sumaba con 1. ¿Sí? Ahí está. Y pues ya nada más reemplazamos. ¿Eso cuánto va a ser? 10 por 4.47. Quedamos que el 10 lo reemplazamos por 10. Ángulo de 0. Y si multiplico eso, que me va a dar 44.7. ajá, 44.7. 116.31. Sí, o sea, nada más se modificó el ángulo. Si se fijan, las magnitudes quedaron igual. Voy a tener 44.7. Ángulo de 116.31. Sí, ahí está. Y ya, ahora sí. Nada más convierten esta magnitud polar o fasorial a compleja, la suman con 1 y la regresan a compleja. ¿Va? Háganlo. ¿Cuánto les da? Da menos 19.81 más J 40.06. ¿J 40.06? Sí, sin sumarle el 1 todavía, sí. Bueno, eso me dio. Ujú. Sí, o sea, la J no se les va a afectar. ¿Sí? Ajá. La J no se les debe de afectar al sumarle el 1. Entonces ya denme el resultado con el 1 sumado para ponerlo del otro lado. Sería menos 18.81 Ujú. más 40.06. Ah, pero conviértanlo a polar. Ya. Polar. Sí, o sea, ya final, final. Ok. 44.25, Ujú. ángulo de 115.15. 115.15, gracias. Por nada. Ok, tenemos confirmación. Alguien que confirme el número. ¿Alguien tiene un número diferente? Si no, para ya continuar. Me dio lo mismo a mí. Bien, entonces vamos a asumir que ese es el resultado. ¿Qué seguiría aquí? Hacer la división de las partes, bueno, de la parte que no es angular y restar los ángulos. Sí, dividimos magnitudes y restamos ángulos. Entonces, 536.4 entre 44.25 me va a dar 12.122. Entonces acá lo voy a poner de una vez. Mi corriente, bueno, déjenme ponerla acá abajo. Mi corriente en el dominio S, lo que me interesa que es ahorita sus valores, su valor complejo es 12.12, ángulo de y 126.31, acá déjenme hacerlo, 126.31 menos 115.15, pues me va a dar 11.16. ¿Sí? Ángulo de, ahí está, 11.16. Y esto es básicamente lo que me importa. ¿Se alcanzan a ver todos los números de las ecuaciones? Sí, todavía. Bien. Entonces, ahí está. Esto es lo que me importa. 12.12, ángulo de 11.16. Si se acuerdan, en la diapositiva vimos
que en realidad lo único que desconocía, pues era precisamente, bueno, acá, no se crean aquí, desconocía la magnitud de la corriente y el ángulo de desfasamiento, que es lo que encontramos ahorita. La magnitud de mi corriente pues es 12.12, que es lo que acabo de encontrar, y el ángulo de desfasamiento son 11.16. Entonces ya nada más reemplazo eso en la ecuación que ya tenía casi completa, y mi ecuación de corriente instantánea es esta ahora, ¿sí? 12.12 por e a la menos 2t por el coseno de 4 por el tiempo, más un ángulo de desfasamiento de 11.16 grados amperes, ¿sí? Y ya, reemplazo el valor del tiempo aquí en el decaimiento y en la frecuencia angular, y ya, con eso encuentro la corriente instantánea en cualquier parte del tiempo que yo quiera. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahora, obviamente, pues yo aquí en el software matemático puedo hacer esto directamente. Estuvimos haciendo las conversiones, pero pues el software matemático tolera que yo haga directamente multiplicaciones de enteros con complejos, con polares, ¿sí? Pero pues esto es necesario para que entiendan o repasen, si no lo llegaron a ver, cómo hacer cálculos entre complejos y polares o complejos y fasoriales. ¿Todo bien hasta el momento? Sí. Ok, bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, pues continuamos. Sí. Ok, ahí está mi respuesta forzada. Ahora, vamos a encontrar la función de transferencia de un circuito, ¿sí? La función de transferencia pues es encontrar la ecuación característica del circuito. También se le conoce a esta ecuación como la ganancia del sistema. ¿Por qué? Porque la ecuación característica es una ecuación que me relaciona la salida con la entrada, así como estamos viendo aquí. Por ejemplo, para este circuito tengo que encontrar la relación que hay entre el voltaje de salida con el voltaje de entrada. ¿Cómo le voy a hacer? Pues tengo que encontrar primero la ecuación del voltaje de salida y luego la ecuación del voltaje de entrada. Entonces vamos a hacer eso. Quiero encontrar la función de transferencia de este circuito. Y pues me traigo este para acá. Ok, ninguna duda porque ya voy a borrar estas ecuaciones. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Ok, entonces función de transferencia, y esto es importante. La función de transferencia pues es la ganancia del circuito. Y la ganancia siempre la voy a expresar en términos de voltaje de salida, ¿sí? Pero en el dominio de la frecuencia en este caso, con respecto al voltaje de entrada, pero en el dominio de la frecuencia en este caso. ¿Sí? Esta es mi ecuación, esa es mi función de transferencia. Ahí está. Ahora, ya que sabemos que esa es mi ecuación de transferencia, pues lo que me falta encontrar son esos términos, los desconozco. ¿Cuál es mi voltaje de salida? Pues no sé, ese voltaje lo desconozco. ¿Sí? Ahora, puedo encontrar una relación para ese voltaje. ¿Sí? El voltaje de salida, así como está la configuración del circuito, en paralelo con quién está, dijimos. Con el capacitor. Ok, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de quién. Del capacitor. Es igual al voltaje del capacitor en el dominio del tiempo. ¿Sí? Ahí está, ya tenemos una relación.
Ahora, el voltaje del capacitor en el dominio del tiempo, perdón, de la frecuencia, ¿a qué es igual? ¿Ese qué circuito es? Habíamos dicho que si fueran resistencias sería un ¿qué? ¿Un divisor de qué? De tensión. Así es. Y si fueran resistencias y el capacitor fuera una resistencia, ¿cómo encontrarían el voltaje en la resistencia que está en el lugar del capacitor? Según el divisor de tensión, eso lo vieron en circuitos. Pues será el voltaje de entrada Ok. por esa resistencia sobre la suma de las dos. Ujú. Para un divisor de tensión, pues es el voltaje de entrada, más que aquí estamos en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Que multiplica a la proporción de las resistencias. La resistencia que quiero encontrar, ¿y cuál es esa resistencia? Aquí no es resistencia, ¿qué es? Capacitor. No, ¿qué es? No es resistencia, ¿qué es? Es reactancia. La reactancia capacitiva entre la suma de las reactancias, que es XR más XC. Ahí está. Ese es mi voltaje de salida. ¿Se entiende? O sea, quedamos que este es el voltaje del capacitor y quedamos que el voltaje del capacitor es el voltaje de salida. Entonces puedo reemplazar ya en la primera ecuación el término del voltaje de salida. Vamos a hacer que sería H de S va a ser igual a ¿qué? Voltaje de salida. ¿Cómo quedamos que se expresa el voltaje de salida? ¿Fasores? No, o sea, ¿cuál es el valor del voltaje de salida? El valor que tenga el voltaje del capacitor. Ujú. A ver, voy a irme por arriba, ¿sí? Estamos en la tercera ecuación. Ya encontré el voltaje del capacitor y quedamos que el voltaje del capacitor ¿a quién era igual? ¿Al voltaje de dónde? De salida. Al voltaje de salida, entonces ahí está. Ya lo reemplacé arriba. Me voy arriba. El voltaje de salida, ¿dónde lo puedo reemplazar? En el numerador. En el numerador de mi expresión característica o mi función de transferencia. Entonces, esa mejor la voy a poner abajo. ¿Sí? Entonces, pues, todo lo que encontré como voltaje del capacitor va en el numerador. Ahí está. Y en el denominador, ¿qué va? Voltaje de entrada. Voltaje de entrada en el dominio S. Ahora, ¿necesito encontrar el voltaje de entrada? No, porque ¿qué va a pasar con el voltaje de entrada? Se elimina. Se eliminan, ¿sí? Se elimina voltaje de entrada en el numerador con el voltaje de entrada en el denominador. Sí, sí estoy presentando. Ah, sí, es que eso lo mandé al principio. Ah, escuché el blip y pensé que era ahorita. Gracias. Entonces, ahí está y ahí está. Ok. Entonces, si se van esos dos voltajes de entrada, ¿cómo queda mi expresión de la función de transferencia? La función de transferencia que es igual. Como el ¿No puro que divisor. la suma arriba y X abajo? Pues es la expresión de la proporción de reactancia. ¿Sí? O sea, mi función de transferencia está expresada como las puras reactancias. ¿Se entiende todo hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, pues entonces continúo. Déjenme copiar esto. Y vamos a ponerlo abajo.
Ahí está. ¿Sí? Esa es mi expresión de función de transferencia. Y aquí pues voy a hacer reemplazos parciales. O sea, todavía no les voy a dar valores, pero voy a hacer el reemplazo por sus expresiones. ¿Cómo encuentro la reactancia capacitiva? Uno sobre SC. 1 sobre SC. Entonces aquí voy a poner 1 sobre SC. Listo. Y abajo, ¿cómo encuentro la reactancia resistiva? Valor de la resistencia más, y pues el valor de la reactancia capacitiva, ya sabemos que es 1 sobre SC. Listo. Ahí está ya mi expresión. Ahora, detalles. Otra vez, tenemos S dividiendo. Ya quedamos que lo más fácil es eliminar esas S dividiendo. Y tengo capacitancia, entonces lo puedo dejar en términos de tau. ¿Sí? ¿Qué hacía para eliminar las S dividiendo y dejar en términos de tau? Multiplicaba todo por ¿cuánto? Por SC. Vamos a multiplicar entonces por SC sobre SC, que es 1 y me va a dar lo mismo. Ahora, ¿cuánto me va a dar eso? 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. ¿Sí? Sobre SC por R, ¿cuánto me va a dar? SCR y CC tau. SRC, y quedamos que RC pues es tau, entonces también ya habíamos visto que esto me va a quedar como tau S. Más, otra vez, 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me da? 1. Ahí está. ¿Sí? Y ya, esa es mi función de transferencia para este circuito. ¿Sí? Si se fijan, pues quedó mucho más simple. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo creo que todo bien. Bien, entonces continuamos. Ok, esa es mi función de transferencia. Ahora, ¿para qué quiero la ecuación característica? ¿Para qué quiero la función de transferencia del circuito? Bueno, aquí está, por si es el mismo procedimiento. ¿Sí? Ahí está la ecuación. Déjenme subir este por acá. Ahí está. Ok. Voy a quitar ya las ecuaciones de la pantalla. ¿Nadie las está copiando todavía? Ok. Entonces se van. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Vámonos acá a la clase, al seminario de redes, vámonos al trabajo de clase y nos vamos a ir a la actividad 1, ¿sí? Que es para esta semana, es la semana 3. Entonces, abrimos la hoja de datos y vamos a encontrar la respuesta al escalón de voltaje para un circuito RL en la actividad 1, ¿sí? Vamos a tener este circuito, ¿sí? Una resistencia de 5 ohms, una bobina de 2 henrys y un voltaje de entrada de 10 volts. Entonces, si se acuerdan, este ya se los había dejado. Aquí me van a llenar la descripción general. O sea, ¿qué hace este circuito o qué están haciendo ustedes en la práctica? Breve, un párrafo nada más. ¿Sí? Que se entienda qué están haciendo. ¿Qué van a hacer?
Para esta actividad van a calcular el valor de tau de este circuito. Ya habíamos encontrado. ¿Cuánto es la tau? ¿Cómo calculo tau en un circuito RL? Díganme. L sobre R. L sobre R. Entonces, primero encuentran el valor de tau. Y me van a anotar el resultado en la tabla 1. Aquí está la tabla 1. Entonces, para este circuito anotan aquí el valor de tau. Luego van a encontrar el tiempo de asentamiento del circuito. ¿Cuánto era el tiempo de asentamiento tanto de RL como de RC? ¿Cuántas tau? 5 tau. Entonces me van a anotar aquí cuánto es el tiempo de asentamiento, ¿sí? Multiplican 5 por tau y listo. Y me van a hacer el cálculo, ¿sí? Van a hacer el cálculo de los valores iniciales y finales del sistema, ¿sí? Para un escalón de voltaje de 10 volts, que esto pues ya lo hicieron, si se acuerdan, con inicio en t igual a 0 segundos. ¿Sí? Van a dividir el periodo de transición en al menos 20 partes. ¿Sí? Por ejemplo, si su TL fueran 20 segundos, su delta de tiempo sería 1 segundo. Si su TL fueran 2 segundos, tendrían que ser su delta de tiempo 0.1 segundos. ¿Sí se entiende eso? O sea, dividan lo que sea su TL entre 20 y ese es su delta de tiempo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Y pues van a calcular el valor del voltaje de salida en esos puntos. Aquí en esta tablita me van a anotar esos 20 valores de voltaje. O sea, lo mismo que hicimos para el capacitor, que calculábamos el voltaje y luego nos movíamos en el tiempo. Calculábamos y nos movíamos en el tiempo. Calculábamos y nos movíamos en el tiempo. Me van a poner aquí esos valores. ¿Sí? Es lo que quiero. Ya que calculen su tablita de valores, van a graficar los resultados, ya sea de forma manual o con ayuda de algún software de cálculo, ya sea por ejemplo Excel o Calc o Google Calc. Me van a calcular la gráfica, ¿sí? Van a graficarme esos valores que encontraron. Y van a implementar el circuito en un simulador eléctrico. Ahorita vamos a ver cómo lo implementamos en un simulador. Y van a graficar la respuesta cuando el sistema se alimenta con una fuente igual cuadrada de 10 volts de amplitud y con un periodo de al menos 3 TL. ¿Sí? 3 TL, ahorita vamos a explicar eso. Entonces, para este circuito, ¿cuánto es tau? Para este circuito de aquí. Si R vale 5 ohms y la bobina vale 2 henries, ¿cuánto es la tau? Díganme. 0.4. 0.4. Entonces, ¿cuánto es su tiempo de asentamiento? Si es 5 tau. 2. Si van a dividir ese periodo entre 20 partes, ¿cuánto es su delta? 2 entre 20. 0.1. Entonces su delta de tiempo son 0.1 segundos. Ya tienen todo para hacer los cálculos. Bien. Entonces vamos a hacer la simulación. Yo voy a hacerla aquí en LT Spice. Entonces déjenme iniciar LT Spice. Y vamos a hacer la simulación. Ok, acá está LT Spice. Vamos a hacer un circuito, un esquemático nuevo. F2 y me abre el diálogo de importación de componentes. Y pues lo primero que necesito es una fuente de voltaje. Voltage, ahí está. Voltage, listo. Escape y suelta el componente. Luego necesito una resistencia R y me va a poner en el cursor una resistencia. Control R rota el componente que tenga seleccionado. ¿Sí? Entonces la voy a dejar así, como en el esquemático que tenía. Y finalmente pues mi bobina, que la pongo con L. ¿Sí? La puedo rotar si quiero con control R, pero la voy a dejar así como está. ¿Sí? Ahí está. Tierras, las tierras se ponen con G. G y voy a poner mis tierras, clic y clic. Listo. Y pues ya nada más me falta alambrar. ¿Sí? ¿Cómo alambro? Con F3. O si no, le pueden dar acá en Edit, en Draw Wire. F3.
Y pues ya nada más alambro de aquí, clic, clic. Y al final, clic, 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 clic. Ahí. Clic y clic. Listo. Ahí está. Ya está mi circuito. Los espero. Los espero un minuto. Profe, entonces tenemos que usar ese programa para hacerlo de la simulación. No, pueden usar el programa que quieren, pueden usar Multisim, Proteus, el que quieran, siempre y cuando pues les pueda dar una simulación como se las estoy pidiendo yo, ¿sí? Muy bien. Bien, si ya terminaron su esquemático, pues ahora yo nada más voy a darle valores, ¿sí? La bobina, quedamos que la bobina era de 2 Henrys, listo. La resistencia, para darle valores a los componentes se ponen sobre la R que simboliza el valor ahorita sin especificar, o la L acá. Clic derecho cuando se hace el cursor, el cursorcito de modificación de texto, esa rayita, clic derecho, les aparece el diálogo de modificación de valores y por ejemplo la resistencia era de 5 ohms, listo. Para la fuente va a ser un poquito más complicado. Se fijan que su cursor se haga manita sobre, o sea, cuando ponen el cursor sobre el componente, no sobre el texto. Si se fijan, el cursor de texto, manita, cursor de texto, manita. Cuando ponen el cursor sobre el componente, se hace una manita, clic derecho, y aquí en la fuente vamos a darle Advanced. Vamos a seleccionar una fuente de pulsos, ¿sí? Vamos a seleccionar una fuente de pulsos. Y ahora, voltaje inicial. Pues mi voltaje inicial va a ser 0, es el voltaje inicial del escalón de voltaje. Voltaje encendido, ¿cuál era el voltaje final de mi escalón de voltaje? 10. Y en tiempo de retraso, pues aquí le podemos dar cualquier valor, ¿sí? Le podemos dar cualquier valor. Yo les recomiendo que en delay o en retraso le den un, un TL, ¿sí? ¿Cuánto era el TL de este circuito? Punto uno. No, Dos. 2. Dos. Ese es mi TL. Si no quieren darle TL, no pasa nada. ¿Sí? O sea, si no quieren darle delay, no pasa nada. Ahorita voy a explicarles yo cuál es la diferencia entre con delay y sin delay.
Con delay pues es nada más que vamos a ver que está apagada la fuente y que se va a encender. Es la única diferencia. O sea, lo que yo les recomiendo es que si le van a poner, le den un TL, que serían 2 segundos. ¿Sí? Tiempo de subida, aquí van a darle uno chiquito, 10 nanos, para que parezca cuadrada perfecta. Tiempo de caída, 10 nanos. Tiempo encendida, para darle tiempo encendida, pues aquí vamos a darle lo que les recomendaba la actividad, que son 3 TL. ¿Cuánto era mi TL otra vez? 2. 2, entonces por 3 eso me va a dar 6. Vamos, con eso lo que estamos asegurando es que se va a cargar perfectamente o se va a descargar completamente mi circuito. O sea, o se carga completamente o se descarga completamente, dependiendo si es capacitor o bobina. Y el periodo pues tiene que ser el doble de eso. ¿Sí? Vamos a darle 12 segundos. Ahí está. 12 segundos. Listo. Número de ciclos, pues nada más queremos que oscile una vez, entonces le voy a dar un ciclo y ya. Voltaje inicial 0, voltaje encendido 12. Ahorita le estoy poniendo un retraso de 2 segundos. Tiempo de subida de 10 nanos, tiempo de bajada de 10 nanos, tiempo encendido de 6 segundos, periodo completo de 12 segundos. Entonces, ahorita, acuérdense de estos valores. Tiempo encendido 6, periodo 12, retraso 2. ¿Sí? Acuérdense de esos tiempos. Y ya, le damos OK. Y ahí están mis valores de mi fuente de pulsos. Ahora, vamos a Edit y vamos a editar el Spice Analysis, o sea, mis análisis de Spice. Vamos a dejar aquí el análisis transitorio, el que dice Transient. ¿Sí? Transient. Ahora, tiempo de paro. ¿Cuánto era el tiempo encendido de mi fuente? El T-on. Seis segundos, ¿no? 6 segundos. Eso es lo mínimo que debería estar en stop time. O sea, su T-on debería ser lo mínimo. Más, ¿cuánto fue el retraso que le dimos? 2. Eso es lo que les recomiendo, ¿sí? O sea, lo mínimo recomendado, o sea, lo mínimo, mínimo, mínimo es el tiempo encendido. Mínimo recomendado, encendido más retraso. Ahora, lo que yo les sugeriría que pusieran, pues es el retraso más el periodo total. ¿Cuánto fue el periodo total? Doce. 12. Entonces 12 más el retraso son 14 segundos. Ahí está. Momento en el que empezamos a guardar datos desde cero. Y el paso máximo de tiempo, pues vamos a ponerle, ahorita no le vamos a poner muy pequeño, vamos a ponerle, por ejemplo, ¿cuánto fue el delta que ustedes escogieron? O sea, el delta que les tocó, más bien, no que escogieron. 0.4. No, 0.1. Ahí está. Ese es el delta que le vamos a poner, el maximum time step. Eso es lo mínimo que deberían poner aquí, ¿sí? El delta que le salió. Los demás valores pues los vamos a dejar así, le doy OK y pues pego donde sea mi dato, ¿sí? Mi valor de simulación. Listo. Y voy a guardar esto. Y estamos en la carpeta del diodo. A ver. Entonces, Z home. Ejercicios Spice 21A analógicos. Y voy a hacer una carpeta nueva aquí que se llame, por ejemplo, actividad 1, act 1. Ahí está. Ahí está mi circuito. Entonces, ahora sí ya puedo hacer la simulación. Voy a darle aquí a este monito que está corriendo, que es el comando de run. Y si se fijan, se me va a abrir aquí la ventanita de gráficas de resultados. Ahí que puedo ver. Si se bajan acá, seleccionan la ventana del esquemático
y ponen el cursor sobre diferentes partes del esquemático, el cursor es interactivo, o sea, esta simulación es interactiva. Si ponen el cursor sobre sobre un nodo, sobre una línea de conexión, se convierte en una punta de osciloscopio. Entonces, con eso puedo ver voltajes. Y ahí está mi voltaje. Si se fijan, mi voltaje está en cero. Y después de 2 segundos, que era el retraso que yo le puse, se enciende la fuente. Dura 6 segundos encendida y luego se apaga la fuente. Y ya. Nada más dijimos que hiciera una oscilación. Entonces, es lo que está haciendo. Una pura oscilación. Ahí está. ¿Sí? Para configurar el fondo, los que estén usando LT Spice, para configurar el fondo del programa, déjenme ver dónde era. Seleccionan la ventana de la simulación, Tools y Color Preferences. Y aquí pueden escoger el color de lo que quieran, ¿sí? Por ejemplo, selecciono el fondo, ¿sí? Que diga acá Background. Y pues lo podría hacer, por ejemplo, rojo. Ahí está, podría ser el fondo de la simulación roja. Suban los 3 sliders y ya se va a hacer blanca. ¿Sí? Ya pueden jugar con los colores ustedes ahí de cualquier elemento. Aquí están todos los elementos con los que pueden trabajar. Yo lo voy a dejar así en blanco. ¿Se alcanza a ver la línea verde? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es mi voltaje de entrada. La bobina, ¿qué dijimos que iba a hacer? Cuando se encienda la fuente, ¿cómo responde el voltaje de la bobina? ¿Instantáneamente o gradualmente? Entonces, ¿qué le va a pasar a la bobina en cuanto se encienda la fuente? Se va a cargar a 10 volts, y ¿no? luego se va a empezar a descargar. Entonces, para comprobar eso, pongo aquí la punta de osciloscopio en el nodo de la bobina y le doy ahí clic. Y pues ahí, si se fijan, esta es la gráfica que habíamos visto en en las clases anteriores, que es, se carga inmediatamente la bobina y luego empieza a descargarse. ¿Sí? Ahí está. Esta es la gráfica que habíamos visto. ¿Trae ese pico invertido, profe? ¿Dejan a la derecha? ¿Este? Sí. Pues este pico se da porque la bobina se descarga y, perdón, la fuente va a pasar de 10 a 0 y la bobina pues siempre va a intentar oponerse al cambio de voltaje. Entonces, cuando la fuente esté descargándose, la bobina, bueno, más bien cuando la fuente esté pasando de voltaje alto a bajo, la bobina va a estar pasando de voltaje 0 a un voltaje alto negativo. O sea, la bobina siempre genera un voltaje, una fuerza contraelectromotriz respecto a la fuente. Entonces, cuando la fuente se encendió, la bobina trató de generar voltaje. O sea, la fuente se enciende y genera voltaje, digamos, en este sentido, o sea, hacia acá, hacia la bobina. Entonces, la bobina se opone, genera voltaje hacia acá. ¿Sí? Trata de anular el voltaje de la fuente. Entonces, cuando la fuente se apaga, la bobina genera también un voltaje, digamos, así coloquialmente, hacia abajo, ¿sí? Tratando de oponerse a este voltaje, pero es un voltaje negativo. ¿Sí? Por eso tenemos aquí un pico negativo. ¿Se entiende? Creo que sí. Gracias. Por nada. O sea, cuando la fuente pase de 10 a 0, la bobina va a pasar de 0 a menos 10 para tratar de oponerse a ese voltaje entre comillas negativo, que es un voltaje que está decayendo. La fuente pasa de 0 a 10, la bobina va a pasar de 0 a 10. La fuente pasa de 10 a 0, la bobina pues ya no puede pasar a otro lado más que a negativo, entonces va a pasar de 0 a menos 10. ¿Se entiende? Cuando se descarga, la corriente ya no va a ir hacia la derecha, va a ir hacia la izquierda cuando se descarga la bobina. La bobina se va a descargar en un instante del tiempo, ¿sí? Que es aquí. Y la bobina pues ya no va a tener voltaje ni va a haber corriente en el circuito. Cuando la fuente se apague, o sea, acuérdense, cuando la fuente se encendió, el voltaje pasó así, hacia este lado. Entonces la bobina trata de oponérsele y va a mandar voltaje hacia el otro lado. Entonces es voltaje positivo, tanto de la fuente como de la bobina. Cuando la fuente se descarga, entre comillas, el voltaje viene de arriba hacia abajo. Entonces la bobina pues va a generar su propio voltaje de arriba hacia abajo, su propio voltaje en este sentido. Pero ya hay 0 volts en la bobina, entonces los 10 volts que va a generar, ¿de qué polaridad van a ser?
Negativos. O sea, si la bobina está mandando voltaje para acá, hacia abajo, ¿qué polaridad tendría ese voltaje? Negativa. ¿Sí? O sea, para arriba el voltaje que va, así muy burdamente, para arriba es positivo. El voltaje que va hacia abajo, ¿qué polaridad tiene? ¿Qué sentido tiene? Negativo. Sí, por eso se da ese pico negativo. ¿Se entiende? ¿Y la corriente cuando pasa eso, hacia dónde va de la bobina? Pues en el sentido contrario. O sea, cuando la fuente se encendió, la bobina generó un voltaje de 10 volts. Entonces, en el encendido, aquí en la resistencia no hubo ningún voltaje porque tenía 10 volts de acá y 10 volts de acá, cuando no había diferencia de potencial. La bobina, así como me dice la gráfica, se va a empezar a descargar. Entonces, cuando la bobina se empieza a descargar, va a fluir corriente de la fuente hacia la bobina. ¿Sí? Ahora, cuando apagamos la fuente, va a haber corriente en qué sentido, si es voltaje contrario. De la bobina hacia De la bobina hacia la fuente. O sea, la fuente va a experimentar corriente negativa y va a haber un flujo de corriente de la bobina hacia la fuente. ¿Se entiende? Ok. ¿Y eso no puede dañar en la vida real los elementos de la fuente? Sí, por eso los motores deben de tener circuitos arrancadores, les dicen, que son arreglos inductocapacitivos, precisamente para tratar de compensar o de disminuir estos efectos. De hecho, un motor, bueno, si alguien, ya no son así, pero si alguien tenía un refrigerador o una lavadora muy antiguas, esos no venían compensados. Entonces, lo más común era que cuando se estaba lavando la ropa en la lavadora, eh, se, si tenían un foco prendido, se alcanzaba a ver que el foco subía y bajaba el voltaje, o sea, subía y bajaba la luminosidad. ¿Por qué? Porque el motor se encendía y se apagaba en diferentes sentidos aparte. Entonces, en algunos momentos la bobina consumía un montón de corriente de la línea eléctrica y luego en otros momentos le regresaba corriente a la línea eléctrica. ¿Sí? Entonces, por eso se veía que se subía y se bajaba el voltaje de la línea eléctrica. ¿Sí? Porque la bobina estaba cambiando el flujo de la corriente. Primero consumía un montón de voltaje, pues de corriente, perdón, y luego regresaba corriente a la línea eléctrica. Sí es posible que haya daños. Los circuitos, y eso es algo que deben ver ustedes no me acuerdo si llevan circuitos 2 o si ven potencia, que es compensación de voltaje. O no, de hecho lo deben de ver en la cátedra de esta, que es compensación de voltaje. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Por Gracias. nada. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Yo, profe, ¿me podría mostrar así rápido otra vez los parámetros de la fuente de poder, del pulso? Sí. Ahí está. Profesor, yo también tengo una Ajá. duda. Con la actividad dice grafique la respuesta del sistema. Ajá. Solamente va a querer entonces la gráfica del voltaje. No, así como bueno, no, sí, con la gráfica de voltaje está bien. Sí. La tabla que les puse, a mí se me pasó ponerles el espacio para la corriente, entonces esa gráfica es nada más para voltaje. Entonces, sí, nada más gráfica de voltaje, ¿va? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Ya terminó de copiar los parámetros, compañero? Ya, profe. Ok. Gracias. Bien, entonces, esta es la simulación. Así hacen la simulación de su circuito RL. Si no hay preguntas, continuamos. Acá está. Entonces, el circuito del simulador eléctrico, ahí está, grafique la respuesta del sistema cuando se alimenta con una fuente cuadrada de 10 volts de amplitud con un periodo de al menos 3T. Es lo que acabo de hacer. Ahora, el punto 7 es que ustedes me van a agregar aquí al reporte una sección de conclusiones donde van a explicar las diferencias o similitudes entre la gráfica, ¿sí? O sea, me van a explicar si se parecen, por qué se parecen y si son diferentes, por qué son diferentes. La gráfica que ustedes van a hacer, aquí les puse una imagen al azar, ¿sí? Esta es la gráfica que ustedes deben generar, por ejemplo, con Excel. Y acá van a poner el esquemático del circuito que ustedes usaron para la simulación. Obviamente no es este, yo les puse un circuito al azar.
y me van a poner la respuesta del circuito. Igual aquí me pueden poner nada más la respuesta en corriente. ¿Sí? Obviamente esto tampoco es la gráfica, la tienen que reemplazar por la gráfica que sí es. Y ya aquí me van a añadir conclusiones y me van a explicar, esta gráfica de la simulación se parece a la gráfica que sacaron ustedes manualmente. Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Bien, si no hay preguntas, entonces listo, ahí está la actividad uno. ¿Sí? Esa es la actividad uno. Ahora, actividad 2, herramientas computacionales. Para la actividad 2 vamos a tener ahora un circuito RC y un circuito RL. Aquí están los valores de los componentes. ¿Sí? Y me van a calcular la expresión para la corriente que circula por ambos circuitos cuando el voltaje de entrada es un voltaje cuadrado, un escalón de voltaje de 5 volts de amplitud, ¿sí? Que inicia en T igual a 0. Es decir, van a hacer el cálculo de la corriente instantánea, lo que hicimos la clase anterior. ¿Sí? Déjenme. Es semana 4. Sí. O sea, me van a encontrar esto. ¿Sí? Acuérdense, este es para un escalón. Entonces van a encontrar la ecuación de corriente, sin darle valores a S, pues porque no tenemos valores para S. Y con el script que usaron en MATLAB o que les mostré en MATLAB o en Octave, me van a hacer el cálculo de la corriente instantánea, que en la clase anterior pues habíamos encontrado que era esta. ¿Sí? Me van a hacer ese cálculo. ¿Se entiende ese punto? ¿Preguntas sobre ese punto? Ok. Bien, entonces me van a encontrar la corriente instantánea, ¿sí? Cuando la entrada es un voltaje escalón. Luego me van a calcular la corriente cuando el voltaje es complejo, cuando el voltaje de entrada es complejo, lo que acabamos de hacer ahorita. Este va a ser su voltaje de entrada complejo. Entonces, igual, me van a calcular, pero con lo que hicimos ahorita, de la respuesta forzada. ¿Sí? Me van a encontrar esta expresión de corriente, bueno, la que corresponde al ejercicio. Nada más hay que encontrar la amplitud y el desfasamiento. Van a ser cálculos fasoriales y complejos. ¿Se entiende el segundo punto? Sí. Ok. Me van a graficar el voltaje de entrada y la corriente del circuito, ya que encuentren el punto 2, usando MATLAB. ¿Sí? Me van a, o bueno, en realidad cualquier software que ustedes quieran. Ya que tengan la expresión de corriente, ¿sí? Ya que tengan la expresión de corriente, van a utilizar MATLAB para hacer ese cálculo. Este punto 3 yo creo que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero esa clase va a ser yo creo que hasta dentro de 2 semanas. La actividad 1 les voy a dar las 2 horas de la siguiente clase, pero si mal no recuerdo el lunes hay puente, ¿verdad? Ah, no, no se crean, hoy es lunes. Entonces, bien, la clase del miércoles les voy a dar las 2 horas para que me terminen la actividad 1. Es decir, yo voy a loguearme, pero voy a entrar, digamos, a las 10 para darles 1 hora para que trabajen. Y a las 10 pues les reviso las actividades, o sea, lo que hicimos de la actividad 1, lo que les dejé de la actividad 1. Si ya la traen hecha, pues ya nada más les reviso su reporte, les reviso las simulaciones y pues ya, sería todo. Si no, pues tienen nada más esas 2 horas para terminar la actividad 1. ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Bien. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles.
Pasen buen día y pues prepárense para entregar la actividad del miércoles. De preferencia háganla en el inter de hoy al miércoles, pero si no, pues el miércoles tienen las 2 horas para terminarla. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Por nada. Gracias, profe. Nos vemos. Por nada.